Hablemos de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Es uno de esos libros que provoca reacciones, vaya, muy extremas. Para algunos, es una guía indispensable para moverse por el mundo. Para otros, es literal un manual para sociópatas. Así que vamos a desglosar qué lo hace tan controversial y al mismo tiempo tan influyente. Y es que, por un lado, la crítica es durísima. Hay quienes lo ven como una guía para la manipulación, una forma de justificar el engaño y, en general, un comportamiento sin escrúpulos. La acusación es muy clara. Este libro enseña a la gente a ser despiadada. Pero por el otro lado, pues, están los números. Con más de 2 millones de copias vendidas nada más en Estados Unidos, es imposible negar que este libro tocó una fibra muy sensible. O sea, hay una cantidad enorme de gente que siente la necesidad de entender las dinámicas del poder. Aquí la premisa central es que Greene no se inventó estas reglas. Él argumenta que simplemente las recopiló de 3.000 años de historia humana. La idea es que el poder funciona con su propia lógica, una que, pues muchas veces, es indiferente a lo que consideramos bueno o malo. Para entender cómo funcionan estas ideas en la práctica, vale la pena explorar algunos de los ejemplos históricos que el mismo Greene usa para ilustrar sus leyes más famosas. Esta ley sugiere que el verdadero poder muchas veces está en el silencio. Cuando uno habla menos, parece que las palabras tienen más peso. Y no solo eso, se obliga a los demás a llenar ese silencio. Y en el proceso pueden acabar revelando información e intenciones que de otra forma se hubieran guardado. El ejemplo clásico es el del rey Luis XIV de Francia. Su respuesta típica a casi todo era «veré». Era una genialidad porque con esa simple palabra forzaba a sus cortesanos a seguir hablando, a justificarse, a revelar lo que de verdad querían, y todo esto sin que él se comprometiera a absolutamente nada. La idea aquí es que los argumentos, pues, apelan a la mente, pero muy seguido se topan con el ego de la gente y generan resentimiento. En cambio, una demostración clara, tangible de poder o de habilidad, eso es irrefutable. No se puede discutir contra un resultado que está a la vista de todos. Un ejemplo brillante de esto es el de Miguel Ángel. Cuando un alcalde se quejó de que la nariz de su estatua del David era muy grande, el artista no se puso a discutir. Simplemente se subió a la escalera, fingió que le daba unos cincelazos mientras dejaba caer polvo de mármol que ya traía en la mano. ¿Y qué pasó? El alcalde quedó feliz y la obra de arte se salvó. Todo gracias a una acción, no a un pleito. Esta es quizá una de las leyes más cínicas. Lo que plantea es que la cercanía con los amigos puede generar envidia y eventualmente traición. En cambio, un antiguo enemigo, si se le contrata, tiene mucho que demostrar y por lo tanto puede terminar siendo un aliado mucho más leal. Fíjense en el caso del emperador Sung de China. Él enfrentaba un ciclo terrible donde los emperadores eran asesinados por sus generales amigos. En lugar de confiar en ellos, organizó un banquete. Les ofreció un montón de riquezas y propiedades a cambio de sus puestos. Y así, los convirtió en aliados retirados en lugar de rivales esperando su oportunidad. Una jugada maestra, la verdad. Pero a ver, ¿estas estrategias de reyes y emperadores de hace siglos tienen lugar hoy en día? Pues la respuesta es que sí. Veamos cómo se aplican en el mundo moderno, ya muy lejos de las cortes y los campos de batalla. Y es que aunque los escenarios son totalmente distintos, la psicología humana no ha cambiado tanto. Por eso, estos principios tan antiguos resuenan con muchísima fuerza en los negocios, en el marketing y sobre todo en el mundo de las ventas. La Ley 13 dice, apele al interés propio de la gente. En ventas esto es clave. Se traduce en no hablar de por qué uno quiere vender, sino de cómo el producto o el servicio le resuelve un problema real y concreto al cliente, de cómo le hace la vida mejor. Y esto se conecta perfecto con la Ley 32. Juegue con las fantasías de la gente. No se trata de las características de un producto, sino de la emoción y el resultado que promete. O sea, no se vende un taladro, se vende el agujero en la pared y la satisfacción de ver el cuadro perfectamente colgado. Pero bueno, todas estas estrategias nos regresan a la gran controversia. Es que es imposible ignorar el lado oscuro que muchos le ven a estas leyes y claro, la pregunta que da título a esta sección. La crítica principal es que al presentar el poder como un juego sin moral, el libro puede ser visto como un permiso para engañar, para traicionar y para manipular a otros sin ningún remordimiento, todo en nombre del beneficio personal. Y esto nos deja con dos formas completamente opuestas de verlo. ¿Es una herramienta de defensa para entender estas tácticas y no convertirse en víctima de ellas? ¿O es más bien un manual de ataque, que enseña activamente a explotar las debilidades de los demás para el beneficio propio? Esta cita lo resume bastante bien. Resume la postura de muchos críticos que reconocen que el libro sí tiene observaciones muy agudas sobre la psicología humana,
pero al mismo tiempo advierten del peligro de aplicar sus lecciones al pie de la letra sin ningún tipo de filtro ético. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo podemos reconciliar estas dos visiones tan opuestas del libro? Tal vez la clave está en no verlo como un manual de instrucciones, sino más bien como una caja de herramientas. Quizás la respuesta es que el libro en sí no es ni bueno ni malo, es un conjunto de observaciones. Es como un martillo, se puede usar para construir una casa o para destruirla. Al final, la intención de quien lo usa es lo que define si el acto es bueno o malo. Al final, el libro obliga a hacerse una pregunta muy importante. Ignorar las reglas del poder no nos protege de ellas. Al contrario, solo nos convierte en posibles víctimas de quienes sí las entienden y las usan. Así que la verdadera cuestión es, ¿qué es mejor? ¿Entender el juego o acabar siendo simplemente un peón en él? La decisión de cómo usar ese conocimiento, eso es lo que de verdad importa.